Después que hemos visto y que hemos oído quién es Santo Tomás Moro, tal vez sería interesante, Freddy y Henry, que lo situáramos en su contexto histórico para comprender toda la problemática que se dio en su tiempo. Bien, a mí me parece que Santo Tomás, en el momento de su nacimiento, Europa andaba pasando realmente una serie de contradicciones en el desarrollo de la sociedad moderna. En este sentido podemos ver entonces de que también Europa en ese momento tenía 300 años de haber salido de una conflictividad religiosa intrarreligiosa, ¿no? En donde comienza a nacer el protestantismo por los luteranos. Había un cierto y fuerte movimiento en Alemania en ese sentido, y teníamos también una especie de subdivisión en las diferentes abadías que habían en el territorio europeo, ¿no? Y es tan así que Bretaña, o sea, Inglaterra, en ese tiempo, en los años 1400 finales, 1500 principios, también tenía una monarquía cerrada, era la más cerrada de su época, y carecía de muchos intelectuales, ¿no? Oxford, que era la potencia y sigue siendo la potencia en las escuelas de derecho, era en ese momento preciso, era la que coadyuvaba los cambios de gobiernos o de estados, de un estado monárquico hacia un estado transicional, el nacimiento de las repúblicas, ¿no? Entonces Tomás Moro entra en ese cambio, en ese nuevo concepto del renacimiento y de esa lucha de contradicciones en los estados de derecho que vivían en esa época. Y también le toca vivir al Vaticano también ese cambio, ¿no? Ese cambio de los estados monárquicos a los estados seglares. De los estados monárquicos que no tenían cámaras, o sea, no tenían legislaturas, Inglaterra entra en el nacimiento de los lords, de la Cámara de los Señores, de los diputados. Entonces entra en una época en donde Inglaterra y el mundo en ese tiempo tomaba un nuevo rumbo, un nuevo camino metodológico desde el campo jurídico. Pues también nosotros sabemos de que en ese tiempo el rey quiere divorciarse de su esposa, Catalina de Aragón, tía del emperador Carlos V. Y el Papa, pues lógicamente no permitió la disolución del vínculo matrimonial. Entonces él se proclama cabeza de la iglesia y funda lo que es ahora la iglesia anglicana. La iglesia anglicana. ¿Cuál es toda la problemática que se deriva de ese asunto matrimonial? Muchísimas gracias. En primer lugar, pues, obviamente que aquí lo que hubo fue un desajuste en sí en el sentido propio de la personalidad del rey, ¿va? De Enrique VIII, porque él lo que buscaba en ese momento era que, como no, pues tuvo, por así decirlo, la suerte o la situación que no tenía un hijo varón a quien heredar, obviamente que necesitaba él, por el derecho mismo de la sucesión en el poder, a quien entregarle el poder que él estaba ejerciendo, la monarquía que él tenía en ese momento. De esa cuenta es donde se deriva que él mismo busca que se aboliera el matrimonio que había contraído y así poder formalizar pues una nueva. Ahí es donde deriva realmente la situación misma en que Santo Tomás Moro, a la cual él no está de acuerdo, pues, en el sentido mismo de que obviamente que no iba a traicionar a sus principios. Y de esa misma situación de que no traiciona sus principios le devienen muchas consecuencias que lo llevan a la muerte.
En ese tiempo el Parlamento inglés hizo un acta de sucesión y de supremacía, en donde el rey se proclama cabeza de la Iglesia anglicana y se independiza de Roma. Sabemos perfectamente de que Santo Tomás Moro se niega, tal y como lo decía Henry, a firmar esa acta, y se niega a que el rey sea reconocido como cabeza de la Iglesia anglicana, porque dice él de que la Iglesia es una y que es la Iglesia que viene de Roma. Hay una parte bien importante cuando en ese tiempo Séneca, recordemos que era el Lord y era también el canciller de la monarquía, ¿no? Tenía el segundo puesto de mando de la monarquía inglesa, ¿no? Pero también había que notar de que la abogacía en ese tiempo derivaba del estudio de dos grandes cerebros. Uno era Aristóteles, el otro era Séneca, ¿no? Entonces él en su momento también, estos dos grandes filósofos trabajaban y siguen trabajando desde hace 6,000 años por la derivación equitativa de la ética y la moralidad, o sea, buscan el equilibrio, el punto de equilibrio, y es donde el Lord, el canciller, establece los mecanismos propios de ese control. O sea, no puede ser supremo el rey más que Deus, Dios, ¿verdad? Entonces aquí venía esa famosa esa regulación que se le denomina también coronosis et legis, o sea, la corona es más que la ley. Y también se le denominó coronosis et Deus, o sea, la corona es más que Dios. Entonces, lógicamente entra en contradicción Santo Tomás, ¿no? Entra en contradicción de sus propios principios de formación y derivados también de su propia formación de ver el Estado monárquico inglés y la dinámica que traía Europa en ese momento en un proceso de cambio, como estamos en el mundo actual, en proceso de cambio, en un proceso continuo de cambio, y lógicamente el establecimiento del Estado de Derecho en ese entonces era el eje principal para esos procesos de cambio, como lo son. Es ahí donde él entraba en contradicción de ver cómo es posible que un hombre tiene que ser superior a Dios y la causal era un capricho sexual o amoroso, ¿verdad? Entonces él frena básicamente esos puntos. Tomando en consideración lo que decía Freddy, nos podemos dar cuenta nosotros de que a raíz de esa situación, Santo Tomás Moro externa la siguiente opinión: prefiero ser discípulo del Señor antes que del Rey. ¿Qué concepto nos merece esta opinión de Santo Tomás? Creería yo que fundamentalmente es una personalidad definida, alguien que cree en primer lugar en sus valores, ¿no? O sea, él creció me parece, en un monasterio, y entonces desde el inicio, desde sus principios, la base fue una vida espiritual, una vida bien fundada en la moral, en el deber de cumplir con Dios antes que con cualquier hombre, ¿va? Y de esa cuenta uno llega a concluir que es un ejemplo de vida. Es un ejemplo de vida porque, pues, si lo pasamos a estos tiempos, muchos adolecen de ese tipo de fundamento. Entonces, creería yo que, a mi punto de vista, es admiración. Admiración porque, antes que todo, tuvo y fundamentó sus principios en una vida cristiana, en una vida real, pero apegada a lo que Dios le solicitaba, le pedía en su momento. Aparte de eso, tuvo todo lo que el mundo puede dar, porque si le hubiera hecho caso al rey Enrique VIII, lo hubiera alcanzado todo, incluso hubiera mantenido el poder y lo hubiera podido trasladar a sus descendientes, pero básicamente vivió por lo que creyó, que era el apego a Dios, ¿no? Sí, porque él
cuando tomó la decisión de externar estos conceptos y cuando tomó la decisión de oponerse a firmar esta acta de supremacía y de sucesión, sabía perfectamente de que iba a perder todos los privilegios que tenía en la corte. Sabía de que iba a perder la posición, era la segunda persona más poderosa después del rey. Y lógicamente él prefiere vivir pues desapegado al poder temporal, pero ser fiel a los preceptos cristianos que él tiene muy arraigados en su conciencia. Entonces, en este sentido, yo creo que en este tiempo presente no es muy usual esa postura. Debería ser usual, pero el problema es que también podríamos denotar que la propia formación de Santo Tomás deriva del estudio de la República de Platón. Y si nosotros nos acordamos, en el estudio de la República de Platón es un idealismo propio en la propia concepción del Estado y su propio desarrollo, y volvemos a caer de nuevo a lo que es nuestro Estado ha perdido, madurez en la ética, y se perdió en el camino buscando la moralidad y buscó la inmoralidad. Entonces, dentro de este aspecto bien importante, también se ve iluminado por Séneca en su famoso estudio de la moratis, o sea, la moral, la casa de la moral, ¿no? En este punto de vista también podríamos ver de que todos los estadistas del mundo deberían de pasar por los clásicos antes de ser derivativos de un poder que le deriva al pueblo. En cambio, Santo Tomás supo equilibrar ese punto, ¿no? Por eso en su obra, que más adelante vamos a hablar de ella, establece sobre que los humanos somos positivos y negativos, y lo hablaba en su artículo Monseñor, se me va el nombre, de Gonzalo de Villa. Entonces, dentro de este aspecto podríamos ver que también hay estados positivos y estados negativos, pero por ende la fundamentación propia de Santo Tomás se debe a lo que muy bien decía Henry, es el crecimiento espiritual de su época. Él no era un hombre del siglo XV, era un hombre del futuro. Supo prever la moralidad del matrimonio como la esencia en la construcción de los estados, ¿verdad? ¿Cómo era posible decir, por ejemplo, que en ese tiempo se podía casar un rey con la mujer que se le plazca? Tampoco, eso no se podía. Entonces él lo predijo y lógicamente fue decapitado, ¿no? Fue asesinado en ese sentido por defender los principios cristianos. Dejemos por un lado la formación académica que él tenía, pero su gran fundamentación fue el amor de Cristo Jesús. Ahí derivó mucho él. Estamos platicando sobre la vida ilustre de Santo Tomás Moro. Vamos a una pausa y regresamos nuevamente con ustedes.